Entonces, todas las guías se han basado en que diferenciar, uno, la sintomatología o la clínica de cada uno y las complicaciones que van a llegar a tener. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica ya es un problema de salud pública, ¿ya? Nos habla de que el incremento de esta enfermedad está llevando a un gasto económico a nivel de la salud pública y también llega a tener un incremento en la mortalidad. Estamos hablando de que la enfermedad renal crónica es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Y es decir, que asociada a la diabetes o a la hipertensión, que aumentan el riesgo cardiovascular, ustedes van a tener 12 veces más, hasta 15, de morirse más fácil o más rápido de las personas que no tengan ninguna otra patología. Que anteriormente el grupo etario de enfermedad renal crónica eran los estadios, o sea, los estadios avanzados eran en la edad adulta, mayores de 60 años. Pero ahora te dice que las pacientes de 30 años también tienen ya un grado de enfermedad renal por el mayor riesgo de debut de enfermedades inmunológicas. Entonces, en nuestro país, en 2015, teníamos 3.700 pacientes en hemodiálisis en el sector público. Estamos hablando del 2015, que la principal distribución hasta el 2018 era Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Pero ¿qué es lo que ha pasado del 2018 al 2024? Si ustedes se dan cuenta, de 2.000 que teníamos hasta el 2024, que es hace 2 años, hemos incrementado casi a 4.000 pacientes. Entonces, hemos aumentado el doble en menos de 5 años. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que la población con enfermedad renal crónica está creciendo cada vez más, y no solamente por enfermedad renal crónica, sino por los factores asociados a esto. Y como siempre, las 3 ciudades principales es la distribución regional que tenemos de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber para conocer qué es la enfermedad renal crónica? Yo tengo que saber qué funciones cumple el riñón para saber cuando ya está insuficiente qué es lo que pasa. Entonces, dentro de las funciones del riñón está regulación ácido-base, regulación de los electrolitos, regulación del agua, regulación de las cifras tensionales, regulación de la aldosterona, ¿no es cierto? También regulación de ¿qué? De la eliminación de las toxinas, que es su primera función, la filtración. Entonces, si yo conozco todas las características de la funcionalidad del riñoncito, entonces yo diré, si el riñón falla, va a tener alteraciones electrolíticas, alteración ácido-base, alteración en el control de volumen, alteración en la filtración o en la excreción de solutos. Entonces, como definición de enfermedad renal crónica, nosotros vamos a tener que dentro de la Organización Mundial de la Salud te decía que solamente era una alteración de la salud, pero que podías estar, o sea, no podías tener una forma con una incapacidad. Pero las guías Carrigo indican una definición más exacta. Te dicen, va a ser la alteración funcional, estructural, sostenida por 3 meses y va a tener marcadores de daño renal. Dentro de estos, antes los dividían en indirectos y directos. Los directos eran la alteración estructural y la biopsia. Y los indirectos eran albuminuria, proteinuria, cilindros hemáticos, alguna alteración de los cilindros. Sin embargo, ahora te dicen marcadores de daño renal solamente, y entre esos ya está alteraciones histológicas, morfológicas, proteinuria, albuminuria, glucosuria y toda la alteración de los marcadores de daño renal. Entonces, te habla de que cuando hablamos de enfermedad renal o alguna alteración renal, tenemos que tener en cuenta que cuando los otros órganos presentan síntomas, es decir, cuando vos tienes diarrea, te duele tu estómago, ¿no? Si tienes diarrea, sabes que es algo gastrointestinal. Si les da un infarto, primero tienen dolor torácico, dificultad para respirar, adormecimiento del brazo. Entonces, medio que ya sospechan que es el corazón, ¿no es cierto? Cuando hay neumonía, tos, expectoración. Pero, ¿qué pasa cuando el riñón está fallando? ¿Tienen algún tipo de sintomatología o clínica? No hay nada. ¿Por qué? Porque la capacidad del riñoncito de superar sus demandas para evitar el daño son máximas. Entonces, el riñoncito, como ustedes lo han debido ver en diabetes, ¿qué es lo que hace cuando hay hiperglucemia? En vez del riñoncito fallar, ¿qué es lo que hace? Hiperfiltra. O sea, aumenta sus demandas para botar, digamos, ese azúcar excedente, pero el riñón no es un músculo, pero igual crece. Entonces, el riñoncito se sobrecarga para mejorar su funcionalidad.
Y en ese caso, el riñoncito y la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, que no va a dar. Entonces, nosotros tenemos factores de riesgo para tener enfermedad renal. Por ejemplo, ustedes ven a varios personas que van al gimnasio para aumentar masa muscular y toman creatina, toman proteínas, etc. Saturan de proteínas. Y algunos van a desarrollar enfermedad renal de aquí a 10 años y otros no. Entonces, la capacidad de adaptación de esta nefrona es independiente. Tal vez ustedes la tengan, tal vez ellos no. Pero hay factores de riesgo para poder desarrollar enfermedad renal. La hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, los pacientes que fuman, los pacientes que consumen bebidas alcohólicas, y el sedentarismo, el estrés, la parte de las sustancias psicotrópicas, la parte del aumento de las sustancias con los tóxicos a nivel renal. Entonces, todos ellos van a tener factores de riesgo, pero también van a haber factores que van a aumentar o van a producir que el daño renal se incremente. En este caso puede ser la anemia y la obesidad. Factores principales, la dislipidemia, que nos puede dar un aumento en el daño renal. Pero todos estos, ¿en qué se basan? ¿Cuál es su centro de daño? Va a ser la hiperfiltración. Entonces, para que se desarrolle una enfermedad renal, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero tiene que haber una saturación de la funcionalidad, la hiperfiltración. ¿Y eso qué va a hacer? Esas nefronas que están sobrecargándose van a dejar de funcionar. Entonces vamos a tener una disminución de las nefronas, que esto ya va a ser irreversible. Entonces, menos nefronas, ¿qué es lo que va a pasar con las que quedan? Se van a sobresaturar. Y esa sobresaturación en estas nefronas, ¿qué van a hacer? Que se cansen más rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Un incremento de la velocidad de la pérdida de estas nefronas. Vamos a tener una destrucción y una aceleración de la progresión. Pero, ¿qué es lo que va a pasar internamente? Vamos a tener una hiperfiltración que mencionábamos, ¿no ven? Y esta hiperfiltración que nos va a producir a la larga una esclerosis. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de enfermedad renal? La diabetes, la hipertensión y la obesidad. Entonces, anteriormente solo se tenía como diabetes, hipertensión y enfermedades glomerulares, pero ahora la obesidad ha llegado a tener un punto más importante en relación de las causas de enfermedad renal. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hablamos de obesidad, no solamente decimos sobrepeso, decíamos, sino que dentro de la obesidad nosotros vamos a tener un síndrome metabólico, vamos a tener factores de riesgo a qué? A tener diabetes. Vamos a tener un factor de riesgo a qué? A que el riñoncito va a empezar a qué? A trabajar. Es decir, si tú mides unos 50, tu peso promedio más o menos son 50 kilos. Pero si tú pesas 60, entonces esos 10 kilos estás haciendo sobresaturar al riñón. Y habíamos hablado que dentro de sus adaptaciones, ¿qué va a hacer el riñón? Va a hiperfiltrar. Y al hiperfiltrar va a haber algunas nefronas que se van a cansar y las otras se van a sobresaturar. Por eso hay pacientes que vienen obesos con enfermedad renal, pero no son diabéticos, no son hipertensos, no nada. Pero ¿cuál es la causa? Su obesidad principalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, de la obesidad, también tenemos que tener en cuenta que los adipocitos van a producir o van a estimular sustancias antiinflamatorias, o sea, inflamatorias. Van a activar que el óxido nítrico, los factores de crecimiento trofoblástico. ¿Y qué va a pasar a nivel intraglomerular? Vamos a hacer una vasodilatación. Y eso nos va a producir la hiperfiltración y a la larga nos va a tener todo lo que menciona acá, ¿no? La esclerosis principalmente. Cuando hablamos del síndrome metabólico y la obesidad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que a medida que ha ido evolucionando, nosotros hemos ido viendo que en la actualidad de los países de primer mundo, ¿qué es lo que tenemos? Un aumento del consumo de comida chatarra, que es lo que dicen, ¿no? Y el gran crecimiento de la obesidad y de la diabetes en esos países. Sin embargo, ¿qué es lo que te dicen? Si tú tienes un síndrome metabólico, vas a tener mayor predisposición ¿a qué? A tener resistencia a la insulina. ¿Y eso a qué te va a condicionar? A diabetes. Entonces, de por sí la obesidad sola te puede condicionar a una enfermedad. Y ahora, la obesidad y el síndrome metabólico, ¿qué es lo que también te puede aumentar? El riesgo cardiovascular. Entonces, ya habíamos hablado que la enfermedad renal por sí sola te puede producir ¿qué?
una mortalidad de 12-15 veces más, ¿no es cierto? Y más, también puedes tener mayor riesgo de tener hipertensión, y aquí están las 10 veces de más frecuentes, bueno, más dentro de del obesidad tipo 1, tipo 2, los obesos que están en estadio 2 van a tener mayores complicaciones. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en el riñoncito? ¿Qué es lo que va a pasar internamente? Vamos a tener dos formas de daño, uno que va a ser la mecánica y una que va a ser la hemodinámica. Entonces, dentro de la hemodinámica, ya sabemos que vamos a tener la hiperfiltración, y esta hiperfiltración va a ser compensatoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Un aumento de la presión hidrostática, una disminución del flujo a nivel medular, y ¿qué es lo que vamos a tener? Una vasodilatación y una estimulación del sistema renina-angiotensina. En cambio, la compresión mecánica puede ser que va a haber una compresión del parénquima renal, puede haber un aumento de los glucocorticoides y una disminución de las nefronas. Entonces, cuando tenemos un paciente con obesidad y resistencia a la insulina, sabemos que ellos van a producir más frecuente diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el paciente con resistencia a la insulina tiene mayor riesgo igual a presentar diabetes, pero también va a tener más riesgo a desarrollar una enfermedad renal crónica. En la obesidad, en la masa o la grasa visceral, vamos a tener como un órgano parácrino que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto nos va a desencadenar aquí una alteración en las presiones intraglomerulares. Por lo tanto, cuando hablamos de la obesidad, el resumen va a ser esto, ¿no? Vamos a tener los adipocitos que van a estimular factores de crecimiento, vamos a tener la activación de los proinflamatorios, el sistema renina-angiotensina, vamos a tener hiperfiltración, esta hiperfiltración que va a desencadenar en una esclerosis y una enfermedad renal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obesidad y enfermedad renal como principal causa, ¿cuál será el tratamiento? Bajar de peso, ¿no es cierto? Pero ha habido un incremento en lo que va a ser el tratamiento con la cirugía bariátrica. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Hacen una disminución del estómago, pero en el estómago, ¿qué absorbemos? Nutrientes. Entonces, ¿qué pasa con mi paciente? Va a ser delgado, pero va a ser descalcificado, va a tener alteraciones en el metabolismo, mineralosis y demás. ¿Y qué pasa en la enfermedad renal? Igual mi paciente va a tener alteraciones en los nutrientes. Entonces voy a tener un paciente desnutrido con enfermedad renal con mayor riesgo de mortalidad. Entonces, en un paciente que es obeso, tal vez la cirugía bariátrica no sea la mejor fuente, porque el problema de estos pacientes, ¿qué es? La adicción a la comida. Entonces será un conjunto de tratamientos. ¿Qué es lo que yo tendré que hacer? Mejorar el estilo de vida, usar SGLT2 en el caso que sean diabéticos o tengan enfermedad renal con proteinuria, y el carbohidratos, y el boom que ahora que lo vamos a ver al final, que es la comparación de las guías CADIGO 2025 y 2026, que te habla de los GLP-1. Te dicen que los GLP-1 asociados al mejor estilo de vida, ¿qué es lo que te hacen? Te mejoran y te estabilizan un paciente a largo plazo. Es decir, vas a tener menos recaídas en el aumento de peso en relación de los otros. Dentro de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta, que el paciente que no tiene enfermedad renal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir que tenga enfermedad renal. Cuando ya tiene alguna patología que puede desencadenar enfermedad renal, yo tengo que hacer una prevención, ¿no? Decir, bueno, la diabetes le puede dañar, entonces cuido la diabetes, cuido la hipertensión, cuido su enfermedad glomerular y le hago bajar de peso. Cuando ya tengo un daño establecido, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Evitar que mi paciente dañe rápido su riñón. Y cuando ya tengo una enfermedad establecida, lo preparo para que entre de forma digna a diálisis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Cuando yo tengo una enfermedad renal, ¿cuáles son las principales causas? O sea, ¿cuál va a ser el daño? Les había dicho que lo principal es la hiperfiltración. ¿Y quiénes producen la hiperfiltración? El diabético, el obeso y cualquiera que altere la presión intraglomerular, y a la larga todos los que tienen proteinuria lo van a hacer.
Entonces, al hacer la hiperfiltración, nosotros vamos a tener un aumento en la presión intraventricular por osmótica, y esto va a ser un aumento de elevación del sistema retinal y de aldosterona. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Proteinuria. Cuando el paciente bota proteinuria, ¿qué es lo que entiende su organismo? Estoy perdiendo proteínas. Entonces, ¿cómo reacciona? Produciendo proteínas. ¿Y dónde se producen las proteínas? En el hígado. ¿Pero se producen como proteínas como tal? No. ¿Se producen como qué? Proteínas. Exacto. Se dividen en lípidos y proteínas. Entonces, tu organismo dice, no tengo proteínas, y empieza a botar lipoproteínas. Entonces, las proteínas se siguen yendo y los lípidos van subiendo. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Una dislipidemia, que va a ser por la disminución o la excreción de las proteínas. Pero, ¿por qué se produce la proteinuria? Entonces, ahí yo recuerdo ya fisiología y digo, ¿de qué está formada la barrera de filtración? Bueno, está la pregunta no. Del podocito, del endotelio y de la membrana basal. Pero esta barrera de filtración tiene una característica, ¿no? Evitar que pasen las sustancias o productos, lo que ustedes quieran. ¿Y cuál es esa característica? Un ejemplo, de esta puerta nadie que mida 3 metros o que tenga de ancho 1.5 va a pasar. Entonces, ¿cuáles son las características de la barrera de filtración? Peso molecular, la carga eléctrica y el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, no dejarán pasar uno que tenga una carga eléctrica similar, pues porque se van a repeler. Y ahí es donde pasa la parte de las proteínas. La membrana basal tiene una carga eléctrica positiva o negativa. 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 La albúmina tiene, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una alteración? Pierde su electronegatividad. ¿Y qué es lo que hace? Deja pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos ya estas características de este daño, que mi paciente ya tiene falla renal, proteinuria, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, todo lo que ustedes quieran, también yo tengo que recordar que cuando tienen alteraciones genéticas, es decir, si mi paciente nace en bajo peso o nace prematuramente, mis nefronas tal vez no se han llegado a desarrollar completamente. Entonces te habla de la disminución de las nefronas o el número de las nefronas o un riñón más pequeñito. Entonces, esa también puede ser una causa de enfermedad renal. Por eso es importante los antecedentes perinatales. Pero ya sabemos, o sea, mi paciente ya tiene enfermedad. ¿Cuál va a ser mi función? O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, yo tengo que hacer frenar la progresión, evitar más el daño y cuando ya esté en un estadio avanzado, que ingrese en las mejores condiciones a una terapia de sustitución. Entonces, ¿cómo yo tengo que abordar? Primero tendré que saber la clasificación de enfermedad renal, ¿no es cierto? Entonces yo digo, mi clasificación son 5 estadios. G1 y G2, todos vamos a llegar. ¿Por qué creen que todos vamos a llegar? Por el envejecimiento natural del riñoncito. Es decir, el riñoncito va a envejecer y así igual vamos a disminuir la tasa de filtración de 1 a 2 ml por año, ¿no es cierto? Que eso es lo normal y esperado. Pero ¿qué pasa en el paciente diabético, hipertenso o cualquiera? Va a haber una disminución tal vez más progresiva o más rápida. Pero por eso te dice que cuando tú tienes una disminución de la tasa de filtrado glomerular por más de 5 ml en un año o 10 en 5 años, y es una progresión rápida. Entonces, yo sabré que cuando es estadio 1, tengo que ver la proteinuria. Entonces yo diré, ¿tiene albuminuria? Antes se le decía normal o menos de 30. Luego se le decía microalbuminuria. Ahora se le dice moderadamente elevada y mayor a 300 gravemente elevada. Pero ustedes tienen que conocer que cuando es más de 300 es macroalbuminuria o es severamente elevada. ¿Por qué? Porque la albuminuria es un factor de progresión de la enfermedad renal. Es decir, a mayor proteinuria, tú tienes mayor progresión rápida y mayor causa de muerte, si ustedes quieren. O
se aumenta tu riesgo cardiovascular. Por eso dice, si tu tasa de filtrado está menos de 60 y tienes proteinuria severamente elevado, una macroalbuminuria, ¿qué es lo que va a pasar? Tu progresión va a ser más rápida. O sea, más rápido vas a llegar a diálisis. Entonces, ¿cómo voy a prevenir? Lo mismo, ¿no? Disminuir la velocidad de la progresión, identificar la causa, reducir la mortalidad cardiovascular y ver que el paciente llegue a diálisis en la mejor condición. Ahora, ya hemos hablado del verso, ¿no es cierto? Entonces, en el diabético, ¿cuál será mi pilar fundamental? Son 3 pilares, que eso nos dicen las guías 2024. Cuando hablamos de estas guías, te dice que los 3 pilares fundamentales en el control de la diabetes es que la dislipidemia, la presión y la glucemia. Entonces, dentro de mis pilares te dice que lo primero va a estar el mejorar el estilo de vida. Luego el control de los niveles de glucemia, de hipertensión y la parte de la dislipidemia. Entonces acá te hablo, mejorar el estilo de vida, todos los medicamentos que puedes tomar para la diabetes, que están dentro de eso, los SGLT2, que son los más prometedores. Luego te habla del tratamiento del control de cifras tensionales y de la dislipidemia. Cuando tú ves un paciente con diabetes y enfermedad renal, tú ya tienes criterios, ¿no?, para modificar el tratamiento hipoglicemiante. Es decir, si tu paciente tiene una tasa de filtrado por menor de 60, la metformina tienes que bajar al 50% de la dosis. Pero si su tasa de filtrado está menos de 30, las guías te recomiendan suspender. Pero, como te dicen, las guías recomiendan, no te dicen es obligatorio. Sin embargo, quienes te prohíben estos medicamentos, principalmente la glibenclamida, en ancianos, por el alto riesgo de hipoglicemia. Ahora, ¿qué pasa con la era de los SGLT2? Te dicen, y te decían antiguamente, cuando tu tasa de filtrado glomerular es más de 20, puedes iniciar SGLT2. Pero si tu tasa de filtrado está menos de 20, suspende. Pero las guías nuevas te dicen, si ya has empezado y está con menos de 20 tu tasa de filtrado, mantenerle. Porque no le vas a mejorar la función renal ni vas a estabilizar. Pero ¿qué vas a hacer? Mejorar la parte cardiovascular. Porque tu paciente, cuando está con enfermedad renal, se muere porque por infarto o por alguna complicación cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que te hablan de eso? Te hablan del control y del, lo que aquí decíamos, ¿no? Metformina, los SGLT2 más de 10, todo lo que les he mencionado está en este cuadro. ¿Qué es lo que te habla de los YECAS o ARA2? Los YECAS o ARA2 te producen hipercalemia. Entonces, el paciente con enfermedad renal hemos visto que regula los electrolitos. Si va a estar alterado, va a producir hipercalemia. Entonces, ¿qué hacen con estos pacientes? Te dicen, si tú tienes un paciente con hipercalemia, pero no es severa, inicia medicamentos que le bajen el potasio. Entonces, ahí otra vez nos recordamos fisiología y decimos, ¿a qué nivel se hace el intercambio de bicarbonato y de potasio? ¿A qué nivel tubular? El túbulo colector y el distal, ¿no es cierto? Porque tenemos dos células, las principales y las intercaladas, las alfa y las beta, unos que son alcalinas, que te alcalinizan y otros que te acidifican. Entonces, ustedes saben que el bicarbonato va a ser también un precursor de bajar, ¿no?, el potasio. Entonces, ¿qué dirán? Podemos darle bicarbonato a este paciente. Yo me acuerdo que a nivel, que hay un diurético que baja el potasio. ¿Cuál es ese diurético? Más fuerte. Con la bulla de afuera, no es más mucho lo que están hablando esas chicas. Muy bien, la furosemida. Entonces yo diré, le puedo dar furosemida, le puedo dar bicarbonato. Y decirle, señor, no coman nada de derivados de los que se llaman cítricos, porque producen hipercalemia, se acumula el potasio.
y su paciente mejora. No hay necesidad de quitarle los yecas dorados porque es el pilar fundamental en el tratamiento de la hipertensión, porque también es un cardiorremodelador. Entonces ustedes no le quitan, pero si su paciente sostiene la hipercalemia, recién le van a suspender el losartán o el yeca y le pasarán a otro antihipertensivo. Esto es de la metformina, esto es SGLT2. Como les decíamos, todas las tasas de filtrado de uno mayor a 20, pero ahora ya las guías actuales que lo vamos a ver, pero te recomendaba las guías Caligo en el 2024, cuando ha salido esa guía de diabetes. Entonces, nosotros medio que ya sabemos cómo prevenir la progresión cuando es diabético, hipertenso, pero la enfermedad renal te trae también complicaciones. Dentro de esas complicaciones están por diferentes estadios. En el estadio 1 y 2, ¿qué es lo que yo tengo que ver principalmente? La dieta y la alimentación. Tratamiento fundamental. En el estadio 3 yo ya voy a tener alteraciones en anemia, alteraciones mineralóseas y alguna que otra paciente ya va a tener alteraciones en el ácido básico. Entonces ya tendré que darle suplementos, ¿no? Para mejorar la anemia. En el estadio 4, todas estas alteraciones ya van a estar más manifiestas. Ya voy a tener pacientes con hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, tal vez no severas, pero ya vamos a tener una tendencia a la parte de la acidosis. Y en el estadio 5 esta va a estar más manifiesta. Pero en el estadio 5 yo ya no puedo hacer más que decirle cómo quiere entrar a diálisis. Si estuviéramos en un país donde tuviéramos diálisis peritoneal, le damos las dos opciones. ¿Quiere diálisis peritoneal o quiere hemodiálisis? Pero tenemos que ver el tipo de paciente, que eso lo van a ver seguro en terapia de reemplazo renal. Seguro el tipo de paciente. Yo veo que mi paciente es joven, es cuidadoso y demás, puede optar a diálisis peritoneal. Pero si veo que mi paciente es un desastre, que mi paciente no tiene medidas dietéticas, higiénicas peor, entonces más aconsejable para él tal vez será la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la peritonía tiene alto riesgo de hacer peritonitis. Y si yo veo que es un paciente que no se cuida, en vano lo voy a atender en peritoneal porque vamos a tener más complicaciones que beneficios. Como les decía, el pilar fundamental de la hipertensión es los yecas dorados. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar tanto en la parte de las complicaciones cardiovasculares y renales. Y también nos ayuda en la parte cardíaca en la remodelación cardíaca. Todos estos estudios nos respaldan en el uso de yecas dorados para la renoprotección y la cardioprotección. Sin embargo, ¿cuál es el mantenimiento o el objetivo de cifras tensionales que nosotros tenemos que mantener en el paciente con enfermedad renal crónica de cualquier causa? Entonces, desde hace años han tenido todas estas guías que te decían, sea un poquito más tolerante, no seas tolerante, hasta que en 2021 las guías Caligo han dicho no, las cifras tensionales de un paciente, independientemente cualquiera, tiene que ser menos de 120/80. Y ha habido controversias, han traído las JNS7, JNS8, han dicho no, sean más tolerantes, hasta que en la actualidad han vuelto a hacer otras modificaciones y se respalda desde el 2021 el manejo de cifras tensionales por menos de 120/80. Sin embargo, te dan un parámetro, te dicen, si tu paciente tolera, es decir, ¿quiénes pueden no tolerar presiones de menos de 120/80? Los diabéticos que ya hacen disautonomías, los que hacen hipotensión ortostática. En ese yo voy a tener mi paciente que cada rato se desmaya, entonces sería un poquito no tan estricto, un poquito más tolerante, ¿cierto? Y es lo que te decía en las guías Caligo de la 2024 del paciente diabético y el control de la hemoglobina glicosilada. Te dice, si tú tienes una hemoglobina glicosilada menos de 8 en estadio G5, está bien. ¿Por qué? Porque tu paciente ya no tiene tanto riesgo, o sea, no vas a tener tanto riesgo de hipoglicemia si es que lo mantienes en menos de 6.5. ¿Por qué? ¿De dónde viene la hemoglobina glicosilada? Justamente de la hemoglobina. Y cuando tenemos un paciente con enfermedad renal, mi paciente ya es anémico, ¿no es cierto? Entonces ya no tendrá la misma sensibilidad que un paciente que no tenga anemia.
Entonces, esto ya es medio subjetivo. Por eso te dicen, sea un poquito más tolerante, que sea menos de 8, no sea menos de 6,5, porque no vas a tener tanto riesgo de hipoglicemia en este tipo de pacientes. Ahora, que vamos a ir por donde deberíamos empezar, es las tasas de filtrado glomerular. ¿Cómo yo saco mi tasa de filtrado glomerular? Entonces, ya habíamos hablado en pruebas de función renal, o pruebas laboratoriales, perdón, las fórmulas de estratificación. Entonces, nosotros teníamos que el Korokov-Gaul es una tasa que subestima, ¿no es cierto? Pero es necesario que la conozcan. Es una tasa que subestima la filtración glomerular, más que todo en pacientes en los extremos de la vida y con alteración de la masa muscular. Que tienen limitaciones todas estas, LMDR4, LMDR4 y LMDR6, tienen limitaciones. Y en ese grupo de pacientes teníamos nosotros el clearance de creatinina. O sea, el aclaramiento de creatinina en 24 horas en orina. ¿Y en qué casos estaba? En pacientes embarazadas, en pacientes que tenían ablaciones, en pacientes en los extremos de la vida o en los extremos del índice de masa corporal. Por eso te hablan de los nuevos logaritmos, que es la CKD. Que esta CKD te da una estimación más acertada de la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Y te dice que, si bien este tipo de pacientes también puede tener alteraciones, porque están a base de la creatinina, que es una sustancia endógena, pero por lo menos tu estimación no va a tener tanta alteración como la de Korokov-Gaul. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en cada revisión de los pacientes? Principalmente control de la presión arterial, glucemia, dislipidemia, y sacar la tasa de filtrado y ver que esa disminución de la tasa de filtrado no sea más de 5 a 10 ml por año o en 10 años. ¿En quiénes van a pedir laboratorios o direcografía? Van a pedir en los pacientes que tengan hematuria, en los pacientes que tengan antecedentes de uropatías obstructivas, en pacientes que tengan antecedentes de litiasis, enfermedades, principalmente la poliquistosis renal, en infecciones urinarias recurrentes y en pacientes que tengan enfermedad renal sin proteinuria. Entonces, en ese caso es solicitado bien un estudio de imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente añoso? Entonces, ahí yo tengo dos cosas que pensar, ¿no? ¿Mi paciente tendrá enfermedad renal o es el envejecimiento natural del riñón? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que la proteinuria es indicador de progresión. Entonces, yo diré, si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular, pero no es una disminución progresiva, sino que se establece y no tiene una proteinuria o una albuminuria significativa, entonces debe ser el envejecimiento natural. ¿En quiénes mandar a nefrología cuando sean diabéticos? Pacientes de difícil control de las cifras tensionales, pacientes que tengan un mal control de la dislipidemia, pacientes que tengan una proteinuria que no sea reversible y pacientes que tengan una progresión rápida. Entonces, ellos tienen que ser derivados porque pueden ser otras cosas. Como les decía, ¿no? Después de los 40 años baja de 1 a 12 ml, de una 0.7 a 1 por año. La progresión rápida es en 5 años, 5 ml por año o 10 en 5 años. Luego les decía también, identificar los factores de progresión, principalmente la proteinuria, y que deben acudir a un control cuando tengan proteinurias severas. Y aquí tienen un esquema donde les dice, si su tasa de filtrado es menor de 60 y tienen una proteinuria mayor de 30 o de 300, tienen que referirlo a nefrología para ver la causa de la proteinuria o el grado de progresión que van a tener. Esto ya habíamos visto, los criterios de derivación. Esto es un resumen de lo que se hace en la atención primaria. Ahora, ustedes tienen un paciente que ya tiene un estadio G5. ¿Cuándo ingresa a diálisis? Dentro de los criterios de diálisis nosotros tenemos primero, ya sabemos las funciones, ¿no?, del riñón. Entonces yo diré, si mi paciente tiene hipercalemia, ¿qué tengo que hacer?
medidas hipokalemiantes. ¿Cuáles eran las medidas hipokalemiantes? En menos de 5 minutos hemos hablado. O sea, ¿cómo bajo el potasio de la sangre? Ya, insulina, solución polarizada. ¿Qué más? Hemos hablado de los tubos. ¿Qué diurético era? Diurético, la furosemida. ¿Qué más? El bicarbonato, el gliconato de calcio y las resinas de intercambio. Entonces, hacemos todo eso. El paciente baja el potasio, no hay necesidad de ingresar. Luego nosotros tenemos la sobrecarga hídrica. ¿Qué es lo que hacen? Usan todos los diuréticos que conocen. Entonces, su paciente empieza a orinar, no lo meten a diálisis. Tiene acidosis, le reponen con bicarbonato, mejora su acidosis, no lo ingresan a diálisis. Pero si hay refractariedad en el tratamiento, entonces empezamos diálisis. Pero ¿qué pasa con la tasa de filtrado glomerular? Si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 10 a 15, tengo que evaluar la clínica. Si tiene uremia clínica, náuseas, vómitos, mi paciente está convulsionando, está viendo, está alucinando, tiene que entrar nomás porque tiene uremia clínica. Pero si su tasa de filtrado es menos de 10 y no es diabético, yo veo los síntomas y recién lo ingreso a diálisis. ¿Por qué? Porque el paciente, el manejo es conservador siempre en este tipo de pacientes. Porque el mayor riesgo del paciente que entra a diálisis, con que atender cuál es, la infección y que se muera por infección. Los que han pasado por el pabellón Italia, de los 15 pacientes de nefrología internados, 10 son infecciones de catéter. Entonces, el riesgo de mortalidad por eso es alto. Entonces, ¿qué nos hace esperar que tengan su fístula? Nada. Entonces, la creatinina o la tasa de filtrado no te dice empezar diálisis, te dice la clínica y las otras complicaciones que tiene el paciente. Pueden tener pacientes con creatinina de 5, pero que están felices y caminando por la vida. Manténganlos en prediálisis, que se haga su fistulita y vuelvan. No hay necesidad de ingresarlos a diálisis, no se van a descompensar. Denles medidas de alarma, denles suplementos, denles tratamiento diuréticos, bicarbonato, y que su paciente tenga fístula y así puede ingresar y no directamente a ponerles catéter. Entonces, lo que les decía, las guías 2024, las que digo, y las 2025 te hablan principalmente en lo que han modificado era en los SGLT2, que te dicen que ya no está contraindicado con una tasa de filtrado menor de 20. Te dice que cuando usamos los GLP-1 de forma precoz, incluso te van a evitar en pacientes que tengan predisposición a la diabetes, que tengan diabetes. Te van a mejorar la resistencia a la insulina y no van a tener obesidad. También te habla de la finerenona, que es el principal tratamiento ya asociado, la finerenona, IECAS y la SGLT2 en todo paciente diabético que se tropiece con ustedes, el mejor tratamiento, porque evita la progresión, mejora la disminución de la proteinuria. Entonces te habla que es el mejor mecanismo de evitar la progresión. Disminuir el peso del paciente, que te va a mejorar, el riesgo cardiovascular, que es importante, y los tratamientos hipoglicemiantes de acuerdo a... ¿Qué es lo que te ha hecho hincapié en esta guía? Solamente el fortalecer el tratamiento con los GLP-1, que ya no hay tanta contraindicación cuando la tasa de filtrado es menor de 20, y que principalmente lo que tenemos que hacer, que el tratamiento obligatorio o que ya tenemos que empezar, es con la finerenona. En síntesis, en la medicación de enfermedad renal crónica, como les decía, los SGLT2, la finerenona, un buen control de la presión y glucemia. Tenemos que tener en cuenta que la albuminuria es un factor de progresión de la enfermedad renal y que la planificación anticipada para el ingreso a diálisis del paciente nos puede mejorar la supervivencia del paciente, que el manejo integral del paciente entre la anemia, enfermedad cardiovascular y todo es importante. El manejo multidisciplinario es importante porque han visto que la enfermedad renal es secundaria a varias causas. No es solamente una persona que tiene que manejar, sino hasta la parte psicológica.
Porque que un paciente venga y le diga, usted necesita diálisis, ¿listo? Paciente deprimido, aparte de toda su enfermedad, mucho mayor riesgo. Y en las guías que ya digo 2024 ya nos recomendaban el enfoque de esto, pero ahora que nos sustentan y nos respaldan y nos incentivan a tener mayor uso de todos estos medicamentos que en nuestro medio ya los hay. O sea, ya no es que no tenemos, los hay, obviamente son caros, pero los hay. La acidosis metabólica es una complicación clave de la enfermedad renal crónica y es importante corregirlo con bicarbonato bioral o medicamentos o, ¿qué se dice?, con alimentación. Ustedes salen a la puerta y la señora está gritando bicarbonato por kilo, bicarbonato por kilo. Este bicarbonato igualito les va a ayudar, tal vez no en la mejor proporción de un bicarbonato que venga en cápsulas, pero igualito les va a ayudar. Entonces, lo mejor que pueden hacer es inducir que sus pacientes con estadios G4 y empiecen a tomar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque también evita la progresión de la enfermedad renal y en varios estudios que ustedes pueden revisar. ¿Preguntas, dudas? Espero que hayan escuchado algo de lo que